Muy bien, pues vamos a continuar con la lección de esta hora, hermanos. Vamos a continuar con el libro del profeta menor Amós. Y bueno, vamos a iniciar con una oración primeramente, que sea nuestro Dios quien nos guíe en esta hora. Vamos a orar. Padre amoroso y celestial Dios, gracias le damos porque nos da vida y nos da salud. Gracias por estar con nosotros, eterno Padre, por ser bueno con nosotros, al darnos vida y salud, al darnos la oportunidad de conectarnos a través de estos medios electrónicos que usted ha permitido que estemos en este tiempo, en esta era, Padre, de la tecnología, que sabemos, Padre, que ayuda mucho en su servicio, pero que también es peligrosa si no la sabemos usar o no la hacemos con la actitud correcta. Pedimos que nos bendiga, Padre, y aprendamos de su palabra en esta hora, que guíe a mis hermanos aquí presentes y a un servidor, y que cuide a nuestras familias. En el nombre santo de Cristo se lo pedimos y agradecemos. Amén. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con Amós. Bien. Estamos de la página número 22, si mal no recuerdo, página 20, perdón, de las notas. Página 20 de las notas. Y recuerden que primero vienen los profetas mayores, y luego vienen los profetas menores, y entre los profetas menores, bueno, vamos a considerar el profeta Amós. Una vez una persona me preguntaba, oye Jorge, ¿qué es eso de Amos? Le digo, ¿cómo Amos? Pues yo digo, pues todo el mundo sabe qué son los amos, ¿verdad? Pues son los patrones, son los jefes. Y dice, no, 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 es un libro que viene en la Biblia. Y le digo, Amós, ándale esto, ¿verdad? Y ya se dio cuenta que Amós era un nombre, un nombre de persona. Y como ustedes saben, hay nombres que no son muy comunes, al menos en nuestras zonas, ¿verdad? Yo conozco solamente un Amós, creo que nada más a él. Es hermano de una hermana de la iglesia, pero no conozco más Amós, no recuerdo que conozca otro más por ahí. Conozco a dos Caínes, pero no son nombres así que dijéramos muy comunes, ¿verdad? Y bien, el libro de Amós, hermanos, tenemos que ver primeramente quién era Amós. Y bueno, es del siglo octavo y significa cargador. Vamos a hablar de observaciones generales primeramente, basándonos en este manual. Observaciones generales, Amós el hombre. Su nombre significa cargar, poner una carga sobre, significa cargador o uno que lleva una carga. Y ahí pone un autor, Aislen, entre paréntesis. Lo que, y a carga, bueno, estos dos, ¿verdad? Y bien, encontramos qué significa y de dónde era de Tecoa, de acuerdo a Amós capítulo 1, versículo 1, dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Dice que profetizó acerca de Israel en días del rey Usías. Bueno, Tecoa era un pueblo de Judá. Fíjense lo que dice el capítulo 7, versículo 12, perdón, 7, 12 de Amós. Dice, y Amasías dijo a Amón, vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come ahí tu pan y profetiza ahí. Está hablando de Judá, y dentro de Judá está Tecoa. Está como a 6 millas aproximadamente, 10 kilómetros más o menos al sur de Belén y alrededor de 12 al sur de Jerusalén. En coche, hermanos, 100 kilómetros se recorren más o menos, creo que en media hora, una hora, no recuerdo, 100 kilómetros, como una hora. Y aquí estamos hablando de bien poquito, de 10 kilómetros, es decir, bien cerquita y como a 12 kilómetros de Jerusalén. Cuando yo estaba en la escuela de predicación, íbamos a un pueblito que se llama El Milagro, en San Luis Potosí, y caminábamos 8 kilómetros, excepto cuando había un ride y un aventón, ¿verdad? Como decimos también, y nos llevaban, pero entonces podíamos caminar 8 kilómetros, muchas veces lo hicimos, y bueno, 10
kilómetros hacia Judá, perdón, hacia Belén y 12 a Jerusalén, pues prácticamente no es tanto, ni menos en vehículo. Claro, en ese tiempo los vehículos pues eran carretas, no era como hoy. Sin embargo, pues no era demasiado tiempo. Una tierra silvestre y era desierta. Su influencia es vista en la predicación del profeta en el capítulo 3, versículo 3 al 8. Es decir, la ciudad tiene algo que ver, ¿verdad? Tiene que ver con la profecía en el sentido de la influencia que él estaba recibiendo. Por ejemplo, en Amós 3, del 3 al 8, dice las siguientes palabras. Y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos los príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová. Por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Bueno, hasta ahí nada más. Noten bien, hermanos, que está hablando de personas que estaban en ese lugar y que además ya venía de alguna manera como una costumbre desde antepasados de ellos andar viviendo bajo el pecado. Entonces, está hablando de la gente que estaba ahí, había una influencia negativa normalmente, pero en medio de eso, Oseas tenía un carácter y un conocimiento de la palabra de Dios y una obediencia que no tenían prácticamente nadie en el pueblo. ¿Por qué? Por la influencia negativa que había ahí. Bien, oficio, era un pastor de una especie de oveja llamada Nacad, pequeña, robusta, pero valiosa por su lana. También dice que recogía higos silvestres, los cuales eran pequeños y tenían que ser pellizcados o mayugados para madurarse. Eran comidos principalmente por los pobres. Da a entender aquí, hermanos, que en esa ciudad este tipo de alimento, estos higos, eran algo que se daban muy de forma natural, por ello le llaman higo silvestre. Usted sabe, si a algunos les gustan las plantas y sobre todo las frutales, pues tiene que sembrarlo, tiene que cuidarlo, tiene que abonarlo, pero lo que viene siendo silvestre, pues nada más con lo que la naturaleza le da, ¿verdad? Yes. Y puede llamarse a Amós el primer gran reformador. No era de la escuela de los profetas, quienes para ese tiempo ya estaban dispuestos a hablar según deseaba la gente, sino que fue llamado por Dios, es decir, no es propio, sino es de Dios. No había simpatía, amor ni sentimiento de estadista o de ciudadano, sino más bien un sentido frío de justicia y de derecho. Bueno, esa es la cualidad de este hombre. Era profeta austero de justicia y rectitud, aproximadamente allá por el año 755 antes de Cristo. En el siglo octavo antes de Cristo era un periodo de gran prosperidad para Israel y Judá, lo que trajo consigo grandes peligros para las dos secciones. La religión de Jehová fue amenazada por dos peligros. Por un lado, la corrupción moral y religiosa, ¿sí? La corrupción moral y religiosa. Y debida a un concepto erróneo tocante al carácter de Jehová. ¿Cuántas personas, hermanos, tienen un concepto erróneo acerca de Dios, pensando que Dios es malo, porque Ujú, mandó a matar a tales personas? Pero una cosa es ser malo y otra cosa es ser justo. justo. Los éxitos de los asirios, que para muchos eran evidencia de la superioridad de las ideas asirias, que podrían causar apostasía de Jehová, los 4 profetas del periodo procuraron impedir el efecto de estos peligros. Todos dieron énfasis a la universalidad del gobierno divino y declararon que los éxitos de los asirios no se debían a la debilidad de Jehová, sino a los pecados del pueblo. Entonces, Entiendo. ¿qué pasó? Ujú. Pasó que como hoy en día, ¿verdad? Pasa algo y le queremos echar la culpa a Dios. Ah, No, gobierno. es que Dios no me cuida, es que Dios no me bendice, pero no es así.
Dios siempre nos cuida, siempre nos bendice, siempre tenemos la solución de parte de Dios para nuestras necesidades, pero a veces nos desesperamos antes y se Ajá, pierde ahí la la fe en Dios. religión. Pero aquí estamos viendo que no era culpa y nunca va a ser culpa de nuestro Dios. Con esa misma actitud, imagínense a Job, pues empezaría a renegar de Dios, pero no renegó de Dios porque él tenía una actitud diferente. Todos procuraron inculcar al pueblo un concepto más adecuado del carácter de Jehová, cada uno dando énfasis a la fase del carácter divino que él consideraba mejor acomodada al día y a la generación de él. Bueno, simplemente los profetas estaban tratando de enseñar cómo era Dios, quién es Dios, algo que jamás vamos a poder comprender porque nuestra naturaleza humana no nos permite llegar a tanto. Pero para que tengamos una idea, aunque sea muy vaga de lo que es Dios y más bien de quién es Dios, para eso la Biblia menciona muchos nombres y títulos para Dios y para Cristo. Algunos son nombres, otros son títulos. ¿Por qué tiene tantos nombres, tantos títulos? Porque de esa manera podemos abarcar todo lo que es Dios, al menos en cuanto a conocimiento que se nos permite tener, ¿verdad? Quiero decir con esto que hay palabras que nos hablan del carácter de Dios, pues Dios es de esta forma, ¿por qué? Porque el nombre hebreo significa esto. Pero Dios también es amor, porque de acuerdo al griego, este nombre que se le da aquí a Dios está hablando de que Él es bueno, que está siendo justo, o que también es, no sé, amador de las cosas buenas, es castigador, etcétera. Cada nombre me va diciendo parte del carácter de nuestro Dios. Vamos a ver las condiciones sociales en el inciso C. Mire, primero, las condiciones sociales y morales y, perdón, religiosas expuestas por Amós. El lujo y la riqueza son menospreciados por el profeta. La mayoría de las personas, pues no va a menospreciar esto, pero el profeta lo hizo. Cristo lo hizo, hermanos. Cuando dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Pablo también lo hizo cuando dice que él estima como basura todo lo que él consideraba antes como una ganancia. Bien, de acuerdo a todo esto, hermanos, bueno, la riqueza no es mala en realidad. Podríamos nosotros caer en ese error de decir que el dinero es malo, que la riqueza, las posesiones son malas, y no, no son malas, pero sí podrían de alguna manera hacer que el hombre de Dios se aleje. No sé si les platiqué, pero aquí en la congregación, bueno, en la congregación donde me reúno y predico también, había una familia, una pareja que nos visitaba y eran bien activos, que había una escuelita de verano, ellos traían comida, o que había una campaña, ellos se apuntaban con algo, eran muy generosos y además, pues les iba muy bien económicamente. Sé que tiene varias propiedades, sé que tiene varios autos lujosos, sé que tiene varios negocios. Se convirtió a Cristo y como a las 2 semanas ya no lo volvimos a ver. O sea, es decir, era más constante de visitante que ya como cristiano. Bueno, no son malas personas, al contrario, son buenas personas, pero de acuerdo al concepto de nosotros, ¿verdad? Pero al concepto de Dios, pues somos malos, ¿verdad? Porque dijo Jesús, ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Bueno, esto lo digo más que nada, hermanos, porque estas personas se alejaron y el dinero no les permite. Ellos trabajan los domingos, ellos tienen mucha gente trabajando para ellos los domingos, tiene casa en Estados Unidos. Eso no es malo. Lo malo es cuando esas cosas a nosotros nos dominan. El amor al dinero es el malo, no el dinero mismo. El dinero no tiene ningún problema, sino la actitud que tengamos hacia él. Así que el lujo era eh, considerado por el profeta como algo que no era para él, que no quería, no necesitaba. Las cosas extravagantes la encontramos en el 3:15, de acabado interior lujoso, 3:12, 6:4. Todos queremos tener una casa bonita y no está nada mal.
qué bueno que tengamos una casa bonita, si Dios nos permite, aunque sea pequeñita, aunque sea un tejabancito, un tecurucho, como también le dicen, ¿verdad? Pero queremos tener lo mejorcito que nuestra economía nos permita. No es malo tener lujos, volvemos a lo mismo, el problema es la actitud que tengamos. Conozco un hermano, es joven, es menor que yo, tiene su carrera, tiene sus trabajos y todo, y entra a su casa y una casa hermosa, lujosa, con su alberca, eh, pero los hermanos son fieles, apoyan de una u otra forma y prácticamente en cada reunión ellos también están ahí, son de otra congregación, no son de Sierra Ventana. Y he conocido hermanos de mucho dinero y he conocido hermanos con mucha escasez también. Por ejemplo, su servidor estudió en una escuela en Memphis, Tennessee, y ahí en Memphis, Elvis Presley, el rey del rock, ¿verdad? Tenía su mansión y yo no pude conocerla hasta el último día que estuve ahí, un día antes. Un compañero de Sudáfrica nos hizo el favor de llevarnos a conocerla, pero antes de eso, no entramos, no había dinero para entrar, solamente la vimos por fuera y vimos Graceland, que está enfrentito, es un parque de la familia, pero una hermana me decía, en aquel tiempo la mansión de Elvis Presley aquí en la zona era de lo más grande. Dice, pero hoy en día hay hermanos aquí de la congregación que tienen propiedades más grandes que la de Elvis. Porque bueno, son otros tiempos, ¿verdad? Pero no es que estén mal. Entonces, hay hermanos, como le digo, he conocido hermanos de mucho dinero, pero de un gran corazón, y hermanos que batallan mucho para sus ingresos y también son de gran corazón, pero hay los polos opuestos en ambos lados de la moneda. Bien, también habla de la violencia y la opresión. La riqueza y el lujo de los ricos fueron obtenidos por la violencia y por el robo. Entonces, eh, qué bonito es tener algo, pero que a ti te costó. Y no creo yo que alguien disfrute verdaderamente de algo que tiene y que es lujoso, pero que lo robó, o que por causa de la violencia lo obtuvo, o que por causa de opresión o de robar lo obtuvo. Siento yo que en el lugar de ellos, nosotros qué haríamos, pues nos sentiríamos mal. Oh, qué bueno, tengo ese carrazo, pero ni me costó, me lo robé. Bueno, eso no es lo que Dios quiere. Y en cambio, qué bonito si una persona logra comprarse un cochecito, un carrito, aunque sea viejito, pero ya le ayuda a moverse, a trasladarse en la ciudad de un lado para otro. En las ciudades grandes es muy complicado si no tienes vehículo. Sin embargo, pues hay los transportes, ¿verdad? Pero es muy bonito que un hermano, una hermana logren con su esfuerzo adquirir un vehículo, aunque sea muy sencillo. Eso es bonito, pero no es bonito tener un gran carro, el mejor, el más lujoso, si lo obtuve bajo circunstancias negativas como el robo, la opresión y la violencia. Ayer estaba yo hablando con mi esposa, hermanos, y no recuerdo que estamos viendo, casi no vemos televisión, pero cuando comemos, cuando cenamos, tratamos de ver un poquito y le digo, oye, Reina, yo siempre le digo Reina, se llama Eva Mesa, le digo, Reina, fíjate cómo la gente, ¿verdad? Si, pues en realidad puedes tener mucho, pero si no lo compartes, no lo disfruta la gente. No lo disfrutas, hermano, si no lo compartes. Por ejemplo, si tú tienes un carro nuevo, pues vas tú arriba, ¿verdad? Pero qué bonito es y cómo se disfruta cuando eso lo compartes con alguien más. Que un hermano esté en necesidad de un ride o de un aventón, venga, hermano, yo lo llevo. Yo tuve un gran amigo, hermanos, hermano en la fe, me ganaba por bastantes años. Por ejemplo, para que se den una idea, él murió en el 2013 o 14 y él para ese entonces tenía 51 años. Yo todavía no llego a esa edad, pero a lo que voy es que había una diferencia de edad bastante marcada, pero era muy amigo mío. Cuando le daban estudio al hermano, se llamaba Paco Rivera, Francisco Rivera Noriega. El hermano era pudiente. El hermano desde muy chico vendía taquitos de canasta, se iba a la Arena Coliseo, se iba para acá, para allá, al centro de la ciudad, y desde muy chico vendía tacos. Con el tiempo puso un negocio. Acá en México, no sé, pues los que son de acá, ¿verdad? Saben que es muy común los puestos de tacos y puso su puesto y le fue, pero muy, muy bien. Y adquirió varias propiedades, dos de ellas en el Tecnológico de Monterrey o fuera, ahí en la colonia
frente a la Universidad del Tecnológico. Entonces le rentaba a personas y esos dos departamentos los dividió en cuatro. Entonces tenía inquilinos ahí y esos lugares se rentaban, pero por muy buen dinero, se rentan por cantidades grandes. Bueno, el hermano tenía ese ingreso y aparte otras propiedades más. Siempre tenía su vehículo, pero siempre, hermanos, dispuesto a ayudar a los demás. A mí me ayudó muchas veces, tanto económicamente como a través de darnos un ride. Les he comentado incluso en la congregación que ya de casado, yo ya casado, pues teníamos que tomar el transporte de la congregación a la casa y pasaban, y a veces estaba lloviendo, hermanos, pero tremendo, y ahí nomás medios tapados ahí con el techito de la parada del camión, ¿verdad? O el parabús que también le llaman, y había hermanos pasaban y nomás nos decían adiós, pues yo también, pues adiós, ¿verdad? Pero Paco Rivera se paraba, no le hace que tuviera llena la camioneta. Véngase, aquí nos amontonamos, a ver cómo le hacemos. A lo mejor no te llevo hasta tu casa, pero te voy a acercar. Y era de todo el tiempo. A veces él salía y decía, déjame voy rápido porque a lo mejor en la pared del camión va a haber alguien para darle un ride. Ya murió el hermano, joven, 51 años por ese tiempo, pero dejó a su familia pues en buenas condiciones económicas. Sin embargo, pues él fue, ¿verdad? Un gran hermano. Y como les digo, puede haber hermanos también de muy pocos ingresos, pero tienen un orgullo tremendo. Es la otra cara también de la moneda. Las mujeres no eran mejores que sus maridos, es decir, eran exactamente igual en ese aspecto. Demandaban las mismas extravagancias. Las cortes eran corruptas, es decir, no había justicia ahí, hermanos. Practicaban inmoralidades sin sentir vergüenza, es decir, era parte ya de su vida cotidiana, así que les daba igual. Los mercaderes perdían la paciencia cuando eran interrumpidos por los días religiosos. Ellos de todos modos hacían cosas cuando no debían hacerlo. El mensaje, ¿cuál es el mensaje? Perdición. Estaba Amós dando este mensaje de perdición a la gente. Fíjense, número uno, bueno, antes de eso, hermanos, por ejemplo, los repasos o en el examen, podría venir una pregunta como esta: ¿cuáles eran las condiciones morales, sociales y religiosas en los tiempos de Amós? Bueno, el lujo y la riqueza estaba, pues a lo mejor eran extravagantes. La otra, había violencia y opresión. Y tres, las mujeres tenían los mismos problemas que los esposos respecto a las malas conductas. Bien, el mensaje, estas notas se pierde uno un poquito, hermanos. Siento yo que les falta ahí un poquito de orden, porque, por ejemplo, yo aquí encuentro una A minúscula, pero jamás encontré la B. En homilética se dice que si tengo una A es porque por lo menos tengo una letra B. Y más acá encuentro la letra C, pero en mayúscula. Entonces como que se pierde ahí un poquito el orden, así que pues tendrán que ser selectivos, ¿verdad? Con lo que van a ir estudiando. Bueno, creo que su manual viene exactamente igual. Y bueno, voy a regresarme tantito, hermanos, a Profeta. Esto que está aquí a un ladito, yo se los apunté. Yo lo hice hace un rato para la clase. Y es algo parecido a lo que es un ensayo, o más bien es algo parecido a una pequeña parte del ensayo, es una investigación. Miren, hablando un poco de profecía, se requiere hablar, déjenme ver si puedo ampliar esto. Hablando de profecía, se requiere hablar un poco de los profetas. Es una verdad innegable que sin profecía no hay, perdón, sin profeta no hay profecía y sin profecía no hay profeta. Así que hay que ver lo que significa este término. La palabra profeta. Hay tres palabras hebreas traducidas como profeta. Dos de ellas provienen del verbo roe y están 11 veces en el Antiguo Testamento. Una de ellas proviene del verbo chosen, 22 veces aparece en el Antiguo Testamento. Estas palabras significan ver y conllevan
a la idea de un hombre de visión. A los profetas se les llamó también videntes. Implica que tenía el conocimiento de realidades espirituales que otros no tenían. La tercera palabra hebrea es Navi. Se menciona alrededor de 300 veces en el Antiguo Testamento. Significa anunciar y representa al profeta como un orador. Por lo tanto, un profeta es alguien que recibe de alguna manera especial un mensaje vital y que a su vez debe declarar dicho mensaje. Bueno, aquí está la referencia de donde tomo eso. De acuerdo a Douglas y Tenney, las palabras hebreas son las tres palabras hebreas son prácticamente sinónimos en su significado. Eh, También podemos decir que es uno que habla pública o abiertamente un mensaje divino, proclamador de un mensaje divino. Denotaba entre los griegos a un intérprete de los oráculos de los dioses. Claro, en este caso, de nuestro Dios. Oráculos son simplemente las palabras, los mensajes de Dios, y esta información la saqué de estos tres libros, 1, 2 y 3. Por lo menos este último, hermanos, sé que está en PDF y es probable que ya lo tengan ahí agregado en la plataforma. Ahora, Amós, hermanos, se cree, otro comentario, se cree que es el libro más conocido de entre los profetas menores. Quiere decir que probablemente la gente, hermanos, haya oído más hablar, por ejemplo, de Amós que de Abdías, por ejemplo, o que de otros de los profetas menores. Bien, vamos a donde nos habíamos quedado. Vamos, aquí donde dice número 1, en el inciso C, mensaje perdición. La gente alrededor de él confiaba en el favor divino por dos razones. Cuando dice alrededor de él, estamos hablando de los que estaban cerca de él, no el pueblo. Primera, eran los elegidos de Jehová. Él los había traído de Egipto y por eso seguramente continuaría cuidando de ellos. Por ejemplo, hermanos, cuando yo sé que algunos ya tenemos cierta edad y a lo mejor nuestros papás ya murieron, pero cuando éramos niños, nuestros padres nos cuidaban. Entonces, como nos cuidaron muchas veces de niños, pues un poco más grandes, seguimos sintiendo que ellos nos van a seguir protegiendo hasta donde ellos puedan, ¿verdad? Bueno, así creían ellos. Bueno, Dios nos sacó de Egipto, seguramente nos va a seguir cuidando como lo hizo en aquel entonces. Bien, vamos a ver esta parte. La gente alrededor de él tenía ese pensamiento. Él los había traído de Egipto y por eso creían que seguiría con ellos. Segunda, ellos atendían a todos los detalles de su culto. Para Amós, estas eran cañas quebradas, es decir, algo totalmente débil. Quiero mencionarles algo de la palabra culto. La Biblia, Reina Valera, menciona la frase que es vuestro culto racional. Y creo que ya les había mencionado que la palabra culto no es bien aplicada para la iglesia. He oído muchas personas que dicen, voy a ir al culto, porque nos hemos acostumbrado a ese tipo de términos, voy a ir al culto. Pero la palabra culto, hermanos, da a entender el significado de esta palabra, habla de un grupo religioso que se basa en las interpretaciones de un líder. Creo que ya les había mencionado algo de eso. Por ejemplo, los testigos de Jehová, de su líder, los iniciadores, en ellos se basan. Los católicos se basan en la interpretación del magisterio católico, entre ellos el Papa también. Los de la luz del mundo se basan en lo que hizo, creo que se llama Nazón Joaquín o Aarón Joaquín, el primero de ellos. Los mormones se basan en las interpretaciones de Joe Smith y otros así. La iglesia de Cristo no es así. La iglesia de Cristo no se basa en las interpretaciones de un líder. No me asusto cuando dicen culto, pero sí a veces es bueno hacer esa aclaración, ¿verdad? Y alguien me va a decir, bueno, pero la Biblia sí dice vuestro culto racional, pero recuerden que la Biblia no se escribió en español, se escribió en este caso en griego, el Nuevo Testamento, pero alguien lo tradujo como culto
pero en realidad es servicio racional. Eso es lo que sería mucho más adecuado. Eso lo encontré. Eso ya me lo decía un hermano David Cárdenas Tamés, perdón. Y luego después yo conseguí este libro que se llama El Reino de los Cultos y descubrí que lo que decía el hermano David era verdad. No que yo dudara, pero sí, pero sí quise de pronto ver lo que significaba la palabra culto y eso es lo que dice. Dice, por el término culto, la palabra culto, un culto es definido como un grupo religioso que difiere significativamente unos de otros, bla, 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 etcétera, pero da a entender aquí, eh, dice una parte, un culto puede ser también definido como un grupo de personas unidas acerca de una persona o personas, perdón, están unidas a la interpretación específica de algunas personas acerca de la Biblia. Eso es un culto. El reino de los cultos se llama ese libro. No sé si esté en español, pero si ustedes le quieren seguir diciendo culto, se van a ir al infierno. No, no se quedan. No. Pero sí es bueno ir haciendo esa aclaración, ¿verdad? Una vez dije a un compañero, cuando yo estaba en la escuela en Memphis, él se iba a casar, él era de Panamá, es de Panamá, y su esposa americana, y cuando se iba a casar, no sé de qué surgió la palabra marido. Me dice, a mí no me gusta esa palabra marido. Y le digo, ¿y por qué no? Si ahí viene la Biblia. Dice que no, porque la Biblia no fue escrita en español. Y pues tiene razón, ¿verdad? Solo que es una traducción. Otros traductores pueden haber puesto esposo, ¿verdad? Eh, algún sinónimo, ¿verdad? Bien. Entonces, para Amós, estas eran cañas quebradas. Fíjense lo siguiente, por eso su mensaje fue por fuerza uno mayormente de perdición. La importancia principal de él, pues no consiste en su mensaje de perdición, sino en la suficiencia con que él moralizó el concepto de la religión. No conocía como de valor alguno ningunos misterios. Sarcásticamente, aparte de la obediencia moral, y no admitía lugar para la casta, la exclusividad o el privilegio, perdón, especial en la religión. Eso de casta, hermanos, por ejemplo, vamos a poner, a ver qué apellidos encuentro aquí. Por ejemplo, las hermanas Cualchi, vi por ahí que hay dos, ¿verdad? Bueno, se me figuró, así la hermana Patti Cualchi, nuestra hermana Verónica Cualchi, ¿son hermanas o madre e hija? ¿Sí? Ok, muy bien. Hermanos, Entonces, hermano. ok, imagínense, ¿ustedes dónde son, hermana? Perdón, ¿de dónde son ustedes? Del Ecuador, mi hermano. Del Ecuador. Yo nunca había oído ese apellido. He oído el apellido Chalchi, no, Chalchi, y nomás era un hermano del estado de Veracruz, acá en México, y no, seguramente más, ¿verdad? Pero imaginémonos que dijera las hermanas Cualchi. No, 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 en Ecuador, los principales somos los Cualchi, porque venimos de no sé quién, y que guau, 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 esto, lo otro, ¿verdad? Pero dije guau, 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 porque acá así decimos nosotros, ¿eh? Me dice mi esposa que los de mi familia, cuando queremos eh, ¿cómo se dice? Eh, hacer, bueno, resumir, decimos, y que guau, guau, guau. Pero la familia de ellos decía y que bla, bla, bla. Y otros dicen que wiri, wiri, para que no me vayan a malinterpretar. Pero podrían decir ellas, ¿verdad? No, que nosotros que somos de abolengo y no sé qué, y esto y lo otro y aquello, somos de sangre azul y nadie nos puede ganar acá, ¿verdad? Y que dijeran, bueno, ellas tienen el privilegio, no sé, que otros no tienen,
Dios se ve que las ama más a ellas que a los demás, no ven que ellas son cualchi, ¿verdad? Y bueno, acá en Monterrey, yo no sé, a mí se me hace raro ese apellido y otros por ahí, ¿verdad? Pero a lo mejor alguien allá donde son ustedes, a lo mejor dijeron, chis, ¿qué pasó? ¿Se apellida Garza? Pues una garza es un ave, ¿verdad? No creo que haya garzas por allá, me refiero al apellido. Había oído alguien, bueno, los de allá de Ecuador, habían oído el apellido Garza. ¿Se oye por allá? Claro, porque nosotros somos de No, Abolengo. híjole. Entonces, acá en Monterrey ya vemos muchos Garza, y decía un hermano, los Garza son los güeros, y los de la Garza son los grandotes, decía, porque hay el apellido Garza y de la Garza. Bueno, somos iguales todos, ¿verdad? Eh, pero nos interesa a veces la cuestión de nuestro apellido, de dónde venimos y esto, ¿verdad? Aquí en Monterrey, como les digo, fíjense, aquí los dos municipios más ricos de todo México están en el estado de Nuevo León, es decir, aquí a un ladito donde yo estoy en Monterrey y a un ladito está San Pedro y a otro lado está San Nicolás. Son los dos municipios más ricos del país y yo les digo que lo que les ayuda es el apellido, porque son San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García. Pero estoy bromeando, ¿verdad? Y a veces cuando digo esto, me dicen, usted es de los ricachones de allá. Digo, no, 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 yo soy de los Garza, pero del lado de los pobres, ¿verdad? No de aquello, ¿verdad? Entonces, es algo parecido, hermanos, había entre el pueblo, dándose a entender ellos como, ¿cómo les puedo decir? Eh, pues se daban el lujo, ¿verdad? O se levantaban mucho el cuello por la cuestión de la casta, ¿verdad? De qué familias venían, de abolengo, qué historia tenía la familia, etcétera. Y de pronto hay apellidos como que dice del pueblo, ¿verdad? Entonces los veían como menos. Y ese es el grave problema, ¿verdad? Ese era el grave problema. Aquí en la colonia tenemos, bueno, aquí no, en la colonia donde está la congregación Sierra Ventana, hay unas familias que se apellidan Lackner, eran de un alemán que vivía ahí en la colonia, y hace 2 generaciones había sido soldado alemán, había sido también francotirador, un montón de cosas que fue, y ahí están los Garza Lackner, se juntaron las dos familias ahí, pero ya no son los de antes, ¿verdad? Ya no tienen la misma economía que en ese entonces, ¿verdad? Por acá hay los apellidos Garza Zambrano, están los La Güera, que eso es La Güera, La Rubia, ¿no? Es un apellido también, y otros, ¿verdad? Y vas a otras ciudades y hay otros apellidos, no, que acá los López, no, que acá los Roche y que acá los García, pero somos igual. El punto es cómo unos veían a otros como menos. ¿Acaso no pasa a veces eso hoy en día en la iglesia también? A veces también pasa. Había una congregación, según me platicaban, que cuando había convivios se metían a un cuarto los VIP, es decir, los que traían mejor comida, los que tenían mejor dinero, mejores ingresos, traían mejor comida, obviamente, y ellos se ponían acá en una partecita porque eran los que traían mejor alimento. Y allá en otro cuarto y más allá, pues iban los que batallaban más, ¿verdad? Para obtener. Pero fíjense que, como vi hace poquito, no sé si hoy o ayer, que daba a entender que la gente pobre suele ser más generosa que la gente rica. Suele pasar. Claro, hay de los dos polos en ambos lados, ¿verdad? Bien, entonces, ese era uno de los problemas que había y es cuestión de actitud. El siguiente punto, para poder entender el significado completo del mensaje de perdición, es necesaria una comprensión clara de dos hechos importantes que a menudo se ignoran. Pero aún más importante que este nacionalismo religioso popular es el hecho adicional de que la idea de perdición en Amós y en los profetas generalmente es más grande que la de alguna calamidad en particular. Detrás de todas las amenazas de los profetas había la idea de un juicio mundial, ¿sí? Entonces, ¿qué estaban haciendo los profetas? Bueno, no nada más anunciaban algo, no nada más les enseñaban que había que cambiar de actitud, que había que cambiar de acciones, que había que arrepentirse, sino que también les declaraban lo que iba a venir
si ellos no se arrepentían. Y bueno, ese era un común denominador en los profetas. Anunciaban algo con la finalidad de que la gente cambiara, y si no cambiaba, iban a venir consecuencias duras para la nación. Y bueno, en alguna ocasión la consecuencia fue que llegaron los de Babilonia y se lleva cautivo a la gran mayoría de Israel. Y luego llegan los asirios y otra vez se llevan a miles de personas en cautiverio, y no iban de vacaciones, ¿verdad? Ah, qué padre, qué bonito, vamos a ir a conocer a otros países. Vas de esclavo. Hombre, mejor me quedo en el mío, más pobre tal vez, pero libre. La enseñanza, la necesidad fundamental de aquel entonces era de hacer una declaración o repetición de declaración por parte de la naturaleza y carácter verdadero de Jehová. Y por otro lado, de la relación correcta entre Jehová y las otras naciones. Dios quiere tener buena relación con la gente, pero la gente no está siempre dispuesta a hacer lo que se requiere para tener una buena relación con Dios. Los profetas suplieron esta falta. Ahí cuando ven, hermanos, que dice Eislen, ¿sí? Eislen está, está haciendo una referencia a un autor. Quiere decir que por lo menos esta parte de aquí, no, las comillas nada más, a ver de dónde empiezan. Oh, bueno, aquí terminan, pero no encuentro dónde empiezan, así que hay una falla aquí, ¿verdad? Pero prácticamente desde aquí hasta aquí es algo que sacaron de un libro o de una fuente de un autor que se llama Aislinn. Cuando lo veía, me fui abajo, mero abajo del escrito, y no nos aparece la bibliografía. Tal vez simplemente no está en el manual, pero sí está en un libro completo, ¿verdad? Bien, la enseñanza del libro puede ser resumida bajo los siguientes dos encabezados. El concepto del profeta acerca de Dios, ¿sí? Muy bien, inciso A, todo su mensaje se concentra en la convicción profética común de que Dios es el gobernador único y justo del mundo, juzgando justamente al pueblo, y cuando éste se rebelaba o cuando se rebela, lo despedaza como a un vaso de alfarero. Y ahora cita a uno que se apellida Farrar. Se llama The Minor Prophets, página 49. Amós representa una vista mundial. Nunca se refiere a Jehová, el Dios de Israel, un término familiar entre ellos, como que no lo conocían, ¿sí? Como que no lo conocían, al menos no por el término Jehová. Inciso B, el Dios cuyo nombre habla el Dios en cuyo nombre habla Amós tiene control sobre todas las fuerzas de la naturaleza. Lo puede ver en el capítulo 4, versículo 6, nos dice las siguientes palabras. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Fíjese cómo le llama a diente limpio. ¿Qué quiere decir? No hay comida. ¿Cómo lo sé? Por lo que sigue diciendo, fíjense, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Esta frasecita es probable que sea lo que en hermenéutica se le puede llamar tautología, que es una frase y luego la repite la misma frase, pero con otras palabras. Dice, por ejemplo, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Dice, diente limpio se compara con falta de pan. Todas vuestras ciudades se compara con todos vuestros pueblos. Una probable tautología aquí. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. La tautología sería hasta donde dice vuestros pueblos. Bien,
Eh, Estamos aquí. Ahora, el Dios cuyo nombre hablamos tiene control sobre la naturaleza. Vamos al capítulo 5, versículo 8. Dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama al que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Tiene poder absoluto, poder total sobre la naturaleza. Y aquí nos habla del ciclo del agua. Noten bien cómo dice, hermanos, por ejemplo, eh, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, es decir, las puede tomar y vuelve a llover, no nada más del mar, de todas partes, el agua se evapora, como quien dice, se la lleva Dios para arriba y luego la vuelve a hacer caer a el hombre. Eh, Bien, dirige los destinos de las naciones. Capítulo 6 versículo 2 vamos a ver, por lo menos el 6:2 dice, bueno, desde el 1, hay de los reposados de Sión, en Sión, perdón, y de los confiados en el monte, perdón, de Samaria, los notables y príncipes entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Confiar más en el hombre que en Dios. Pasad a Calne y mirad, y de ahí id a la gran Amat. Descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. En pocas palabras, Dios dirige los destinos de las naciones. Pero también aquí quería mucho decir que ellos tuvieran una comparación, pero miren lo que les he dado a ustedes con lo que he dado a otros. En cierta manera podría ser, están siendo privilegiados o, dicho de otra manera, a lo mejor al contrario, todo lo que ellos tienen y miren lo que les queda a ustedes por causa del pecado nada más. Escudriña los pensamientos del corazón, 4:13, como dice también Hebreos 4:12, la palabra, acerca de la palabra de Dios, donde dice que la palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Un pasaje paralelo encontramos en Amós 4, versículo 13. Dice así el versículo: porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Todo está bajo el control de él. Es flexible en justicia y trata a las naciones y a los hombres en base a justicia. Ahí está el capítulo 1, 2 y 9, 7. Y, y es más severo para con el más privilegiado, 3:2. Este es el Dios por cuyo nombre los llamados, sus oyentes, cuyas reclamaciones no pueden ellos negar, cuyos tratos con ellos desde la antigüedad son muy bien conocidos y confesados. Vamos al 2, versículo 11, donde nos dice: y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová? ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Bien, dice, este es Dios por cuyo nombre son llamados sus oyentes, cuyas reclamaciones no pueden ellos negar, cuyos tratos con ellos desde la antigüedad son bien conocidos y confesados. Es decir, Dios le daba la oportunidad, incluso por generaciones. Y lo dice, cuyas leyes han sido traspasadas. ¿Qué quiere decir esto? Leyes desobedecidas. A todo esto da vigor el profeta de manera fiel e inflexible. No se levanta voz alguna en los círculos de sus oyentes para contradecir sus palabras. ¿Qué quiere decir? Que lo que él estaba diciendo era muy poderoso, era muy fuerte, la palabra de Dios, y los que le rodeaban
no tenían palabras para, de alguna manera, contradecirle a él. Un poquito más. Todo lo que puede hacer Amasías, el sacerdote, es ungir al profeta, a abstenerse de usar palabras desagradables, porque es santuario del rey y capital del reino. La única inferencia es que la gente sintió la verdad y la justicia de las palabras del profeta. La religión profética no empieza con Amós. Y bueno, eso lo puede ver, por ejemplo, en esos artículos que dice ahí. La religión profética no empieza con Amós. Tal vez sea un libro, no sé de dónde saca esta parte. ISBE, ¿qué es eso de ISBE? Vamos, déjame ver si encuentro algo al respecto. Igual y nada, y solamente vamos a perder tiempo, ¿verdad? Pero déjeme veo, porque podría ser importante. ISBE, no, a ver si ponemos puntos, porque son siglas. Quién sabe, fíjese. Por eso es importante cuando hace uno referencias bibliográficas, porque veo esto, voy a la página última donde están las referencias, donde está la bibliografía, y ya veo de dónde se saca esa información, pero como no la tenemos, nos vamos a quedar ahí con esa parte. Y si alguien sabe, nos puede decir. Bien, sumario por Eislen. Personalidad. Tocante a la naturaleza y carácter de Dios, Amós enseña que es una persona. Jura por sí mismo en los capítulos 6:8 y 4:2. Y antes de eso, hermano, recuerden, en ese entonces no había el mandamiento de no jurar. Hoy nosotros no juramos. Se arrepiente en el 7:3, se comunica con otros en el 3:7, manda en el 9:3 y 4, determina línea de acción, capítulo 6:7 y capítulo 7:3, aborrece y abomina, 5:21 y 22. Omnipotencia esta se ve en sus hechos de creación. Y esta palabra, hermano, sus hechos con mayúscula, porque es sus de él. Bueno, yo trato en mis escritos, cuando he podido escribir algo, y cuando utilizo este tipo de términos, también hago esto, lo pongo con mayúsculas porque son su de él, de Dios, ¿verdad? Su control, y aquí vuelvo a poner lo mismo, su por mayúscula. No crean que es por este signo, porque punto y coma, después de un punto y coma no sigue mayúscula, sino minúscula, pero en este caso le pone su porque está hablando de Dios. Su control sobre las fuerzas de la naturaleza, 4:6 al 11. La supremacía sobre las naciones, también los títulos que Amós usa respecto a Jehová. Inciso C, omnipresencia, dada a entender en los capítulos 1, 2 y claramente enseñada en el 2, pero en el 9:2 al 4. Inciso C, omnisciencia, perdón. Recuerden, omnipresencia es que está en todas partes, omnisciencia, que lo sabe todo, y la omnipotencia, que tiene todo el poder. En omnisciencia, perdón, está tanto como la omnipresencia. Esta, tanto como la omnipresencia, es enseñada en el 9:2 al 4. Dios conoce los pensamientos del hombre. Inciso E, justicia. Tal vez este es el elemento más importante en la enseñanza del profeta. Inciso F, misericordia. Aunque el profeta se detiene más sobre el tema de la justicia de Dios, no se olvida de su misericordia. Fíjense todo lo que tiene Dios aquí, hermanos: personalidad, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, justicia y misericordia. Todo eso es parte de la personalidad o de la naturaleza de nuestro Dios. Bien, vamos a tener un pequeño receso, hermanos, y en un momento más volvemos por si alguien necesita estirarse un poquito, y volvemos entre unos 5 y 10 minutos, más o menos.
Voy a hacer aquí una pequeña pausa también y comenzamos en unos minutos. Hermano. Muy bien, entonces vamos a esta parte en mi manual, página 25, comentario, el título en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Amós se refiere a sí mismo sencillamente como uno de los pastores de Tecoa y como el que recoge higos silvestres. Entonces, cuando dice comentario es porque ahora va a tratar de abarcar cada porción del libro, al menos de los capítulos que tenga que abarcar. Pero el título se refiere a sí mismo como uno de los pastores de Tecoa y como uno que recoge higos silvestres. Tecoa era una milla, era una de las 12, era una villa a unas 12 millas al sur de Jerusalén, y un poco al este se hallaban los desiertos de Judá, y se describe como una sección silvestre, arenosa y dura. Por ejemplo, esto en la introducción habíamos visto que estaba a 12 millas de Jerusalén, pero también a 10 millas, creo que de Belén, si mal no recuerdo. Entonces, aquí da una información que va de acuerdo con lo que ya se había dicho, pero nos lo amplía un poco más. Para la historia de Usías, en cuyos días profetizaba Amós, véanse Segundo de Reyes, capítulo 15, 1 al 7, y eso va a dar un panorama más claro, porque aquí encontramos en Amós capítulo 1 que él profetizó acerca de Israel precisamente en los días del rey Usías. Y a lo mejor ya no nos vuelve a hablar de Usías, y para poderlo entender, pues nos vamos a Segundo de Reyes 15, del 1 al 7. Dice, en los versículos 8 al 28 se registran algunos incidentes de la historia de Israel durante el periodo del reinado de Usías en Judá. Para la historia de Jeroboam, véase Segundo de Reyes 14, 23 al 29, era un rey fuerte, aunque de él hay poca mención en la historia registrada. El terremoto es mencionado por Zacarías en el capítulo 14, 5, pero no se sabe más acerca de él. Cómo ruge, como ruge el león, y su voz mete terror al corazón del que lo oye, así rugirá Jehová trayendo terror al pueblo, ya que él está para traer juicio sobre Israel. Bien, nos habla, hermanos, de la fortaleza, del poder de Dios contra todo, ¿verdad? Y en el día del juicio, pues muchos estarán temblando en el día del juicio final, pero muchos estaremos confiados porque hemos creído y obedecido al Señor. Pero dice otro texto, ¿verdad? Dura cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Así que es lo que le estaba pasando a ellos, o estaba por pasarles, iban a caer en las manos del Dios vivo. El juicio próximo lo encontramos en el 1:3, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Es decir, ya se les dio tiempo, ya se les enseñó, se les invitó a arrepentirse, pero no va a haber revocación. Es decir, no voy a cambiar, ya lo tengo ahí bien marcado. 3 de estas, Damasco, Gaza y Tiro, no estaban relacionados con Israel ni con Judá. Las otras 3, Edom, Amón y Moab, sí estaban relacionadas con ellos. Pero relacionados o no, paganos o el mismo pueblo de Dios, el juicio tiene que caer sobre aquel pueblo que sea malo e impío. Muchas veces Dios utilizó pueblos impíos para castigar al pueblo del mismo, es decir, a Israel. Y ellos se podrían preguntar, ¿pero por qué si ellos son peores que nosotros? Pues ya me encargaré yo también de ellos en su momento. En el juicio y dicho sea de paso, hermano, seguramente hemos oído el dicho del buen juez por su casa empieza. Bueno, Dios es el buen juez y siempre empezó juzgando a los suyos. Y dice, si mal no recuerdo,
la carta de Pedro, dice, porque es justo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, que es la iglesia. Bueno, Dios es el buen juez, es el Dios que es juez justo. En el juicio un segundito, en el juicio de todas las 6 se halla esta expresión, es decir, de las 6 ciudades se halla esta expresión, por 3 pecados y por el cuarto, la cual no ha de ser literalmente entendida, sino como una indicación de plenitud de lo completo de los pecados de la nación. Es decir, no que eran 3 pecados o que tenían 4, sino que es una forma de hablar de la totalidad. Mire, en el idioma griego, pero en el idioma hebreo, eh, pero en el idioma hebreo los números tienen un significado y el número 4 tiene un significado muy importante y viene hablando del cosmos, los 4 cabos de la tierra, norte, sur, este y oeste. Y, y significa algo completo, el cosmos, de donde después viene la palabra cosmético. Muy bien, ahorita mando el correo que iba a enviarles porque este es otro. Segundito. Ahora sí, estoy equivocando un numerito. Y es que tenía mi correo y se me saturó y he batallado mucho con él y ya mandé otro que estoy ya usando. Y bien, entonces le decía, tiene mucho que ver esto, lo del 4, ¿verdad? Y todos, ¿verdad? Pero no está dando a entender precisamente cuatro, cuatro, este, 4 pecados, sino la totalidad de los pecados. Entre las paganas, los pecados condenados fueron los de la crueldad, los pecados de infidelidad hacia Dios y hacia su ley fueron los que caracterizaban a Judá e Israel. Damasco es la capital de Siria, se hallaba a 135 millas al noreste de Jerusalén. Galaad era la tierra de pastos ricos al sudoeste de Damasco, era la tierra nativa antigua de la media tribu de Manasés, la cual se había situado al oriente del Jordán. Hazael había hecho morir a Ben Hadad, el rey de Siria, y reinó en su lugar, de acuerdo a Segundo de Reyes 8, 7 al 15. Tuvo un hijo también desde ese monte, Ben Hadad, el cual no debe ser confundido con el primero de ese nombre. En cuanto al valle de Aben, que significa vanidad, y la casa de Edén, es decir, Bet Edén, no se conocen sus localidades, tampoco se conocen la localidad de Kir, ciudad amurallada. ¿Qué pasó con esas ciudades? Tal vez se perdieron, tal vez fueron destruidas, cambiaron de nombre y no hubo registro de ese cambio, ¿verdad? Entonces, tal vez ya no exista nada de ellas, probablemente sí. Gaza era una ciudad principal de Filistea, cerca de la costa sudoeste de Jerusalén. Es nombrada símbolo de toda Filistea. Gaza había entregado a Edom aldeas enteras de israelitas capturados, sin dejar ni uno solo. Por eso debería perecer toda Filistea. Versículo 8 dice, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernantes de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá. Así ha dicho Jehová el Señor. Bien, contra los filisteos. Tiro, la ciudad de Tiro. ¿Se acuerdan de Hiram, el rey de Tiro? Bien, de esta ciudad. Tiro, capítulo 1, 9 y 10, situada en la costa norte, perdón, de Palestina, era la ciudad principal de Fenicia y era importante como ciudad de comercio, una ciudad clave para el comercio. Solamente se dice que entregaron a todo un pueblo,
lo cual puede indicar que lo compraron y luego lo vendieron a los edomitas, seguramente como esclavos. También los de Tiro no se acordaron del pacto de hermanos, lo cual probablemente se refiere a la amistad entre Hiram, el rey de Tiro, y David, el rey de Israel. El pueblo de Edom era descendiente de Saúl. Recuerden que Edom significaba rojo por aquel guiso rojo que se preparó en aquella ocasión. Y por consiguiente, consanguíneos de Israel y de Judá, había habido enemistad entre los dos pueblos desde su principio. Además, vemos dos puntos aquí. No se menciona ningún pecado en particular, sino solamente el rencor implacable y perpetuo. Segundo punto, se hallan ejemplos de esto en segunda de Crónicas 28 y 17, segundo de Crónicas, y siguientes, o sea, versículo 17 y siguientes. Abdías 11 al 14, Temán era tanto distrito como ciudad principal, algo parecido a lo que era antes la Ciudad de México, Distrito Federal y ciudad. Bosra era la capital, la habitación de Edom se halla al sur del Mar Muerto. La tribu de Amón estaba situada en la orilla del desierto de Arabia, al oriente de la tribu de Gad. Amón y Moab eran descendientes de Lot por medio de sus dos hijas. Ya se han de acordar de esa historia, que no había más mujer y Lot se allega a sus hijas. Hoy en día, obviamente, sabemos que no es algo correcto, pero en ese tiempo todavía no se ha dado un mandamiento al respecto. Seguramente era plan de Dios también. Bien. Y bueno, no pasó nada más con Lot. Caín y Abel tuvieron que tomar mujer de entre sus hermanas, no había de otra, pero ya después Dios dejó mandamientos al respecto. Rabá era la capital, la cual sería destruida cuando el rey y sus príncipes fueran llevadas en cautiverio. Imaginémonos, hermanos, que llegan a tu ciudad y se llevan como esclavos a mucha gente, y el que era el mero bueno, el que era el líder, el que tenía más dinero, ahora es como un esclavo más. Yo recuerdo, había un narcotraficante colombiano que de los hermanos se llamaban los Rodríguez Orejuela, y eran líderes máximos, ¿verdad? En su cartel. En la cárcel, pues entraban de varios de los carteles existentes, y dice una persona ahí, un prisionero, que era de otro cartel, pero era un siervo, por decirlo así, ahora estaba con los líderes del otro cartel, dice, era lo mismo, íbamos a los mismos baños, nos lavábamos agua en el mismo lavadero, comíamos en las mismas mesas, ahí éramos todos exactamente iguales. Bueno, así pasaba con el rey de Tiro, no iba él a tener algún privilegio, iba a ser un esclavo más. La tribu de Amón estaba situada a la orilla del desierto de Arabia, al oriente de la tribu de Gad. Amón y Moab eran descendientes de Lot. El crimen de Amón era el de crueldad. Tenía gusto en abrir a las mujeres que estaban encintas. O sea, no es nuevo ese tipo de cosas. Ellos lo hacían al invadir a Galaad con el fin de extender su frontera. Rabá era la ciudad principal, la cual sería destruida cuando el rey y sus príncipes fueran llevados en cautiverio. Es decir, no iban a llegar y bueno, vamos a tomar la ciudad, vamos a quedarnos con todo, no, destrúyela. Ese era el plan. Moab quedaba al sur de Rubén. Recuerden que Rubén era uno de los hijos de Jacob, pero con el tiempo fue la tribu de Rubén y tenía su sección o su territorio. Entre el río Arnón y el arroyo Sered, al oriente de la mitad del sur del Mar Muerto, ahí donde estaba Moab. Bueno, como Amón había demostrado un espíritu de crueldad al destruir al feto, recuerden, habían las mujeres en cinta, Moab demostraba, el espíritu al espíritu suyo, al quemar los huesos de los muertos hasta calcinarlos. Qué mal hacían ellos, ¿verdad? Hoy en día se ve todo eso, eh, las fosas, ¿verdad? Clandestinas, y donde queman a las personas.
Seguramente todos hemos oído de los 43 de Ayotzinapa, acá en México, una cosa tremendamente dura para los que lo vivieron y para sus familiares. Bueno, pues según las teorías, los deshicieron. Es cosa horrible, pero no es nuevo. Moriría la nación en medio del tumulto violento. Serían tan severo su castigo que más tarde dos profetas llorarían a contemplar lo terrible de ello. Los mismos profetas, ahora algunos dos profetas, como dice aquí, eh, iban a llorar al ver toda esa situación. Yo creo más que nada porque son almas perdidas, ¿verdad? No tanto por la cuestión material. Sus mentiras eran las enseñanzas falsas que les habían conducido a la idolatría. Capítulo 2 del 16, perdón, del 6 al 16. Ahora el profeta comienza a denunciar comienza la verdadera denuncia de su profecía, que es contra Israel de las 12 tribus. Déjenme ver cuánto nos falta por acá. Nos falta un tramite, así que hay que darle, bueno, hay que ponerle turbo, ¿sí? Bien, me regreso un poquito. Bien, empieza la verdadera denuncia del profeta. Fíjense, los crímenes y su condenación, capítulo 3 al 6. Es decir, Dios veía todo lo malo y les decía cuál era el castigo. Israel había sido pueblo escogido de Jehová, de todas las naciones, solamente él había sido suyo. Tenían un privilegio tremendo de haber sido escogidos por Dios. Pero muchas veces ellos dejaron de considerar eh, lo que Dios tenía en mente al escogerlos en Deuteronomio, creo que es el capítulo 7, versículo 7. Deuteronomio 7, 6 y 7 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjense el 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Pero ellos eso lo tomaron no con humildad, sino con arrogancia, y era parte de los pecados también de Israel, el Israel de todos los tiempos, de todo el tiempo, ¿verdad? El profeta escoge una serie de símiles en los cuales afirma su derecho de hablar. Un símil, hermanos, si ya vieron homilética, perdón, hermenéutica, es un género literario o una figura literaria. Eh, Déjeme ver si puedo encontrar algo aquí de símil. Mejor acá, símil, alguna definición así muy rápida. Hermanito Jorge, Sí, adelante, hermana. perdón que lo interrumpa. Lo No que hay pasa es cuidado, que voy a adelante. salir porque me voy a retirar a casa y me voy a quedar sin megas, mi hermanito, sin internet. Ok, Entonces, hermana. voy a retirar ahorita, por favor. Ok, hermana, claro que sí. Y ahí lo que falta de ver, trate de verlo en la grabación. ¿Le parece bien? Sí, muy amable, mi hermanito. Ok, Bendiciones. hermana. Hasta Dios la luego. bendiga también. Hasta luego. Bien, un símil da a entender algo similar, es que es parecido o es semejante a otro. Entonces, de pronto él va a usar símiles para dar una enseñanza. Dice, como el león ruge cuando está para echarse sobre la presa, así ruge Jehová. Este es un símil. Así como el león ruge, Dios también ruge. Pero da a entender una verdad ya espiritual. Hay una pregunta aquí. ¿Puede la destrucción alcanzarte a menos que tu pecado te traiga a ella? Como la red no salta sin atrapar al pájaro que le ha hecho saltar por medio
de volar contra ella. ¿Puedes tú imaginar que no serás atrapado por ella, sino que escaparás sin daño? Como la trompeta advierte y como Jehová no actúa sin que primero advierta. Aquí está el símil, que la trompeta advierte, Dios también advierte. Bueno, son símiles que utiliza Amós aquí. Comienza Amós por condenar clase alta, la clase alta regidora. Él llama a los palacios de Asdod una ciudad de incircuncisos. Fíjense el valor tan tremendo que tenía Amós. No vas a ir con el gobernador o con el alcalde o el presidente así tan fácil y decirle cosas de estas, ¿verdad? Yo sé que hoy en día hay la libertad de expresión y sé que la gente se expresa, ¿verdad? Pero hay gente que hace eso y es la muerte segura para ellos. Pero a Amós no le importaba eso. Él era duro y directo, pero era sincero y era palabra de Dios. Significa que la maldad de Samaria iguala. Esto significa que la maldad de Samaria iguala, si no supera. Está medio extraño esto. No solamente iguala, sino que supera la de estos países paganos. Bien, del capítulo 3, Betel era el centro religioso de las 10 tribus de Israel, donde Jeroboam primero había puesto uno de los becerros de oro, allí en Primero de Reyes. Ahora el profeta dirige una palabra contra Betel y contra sus altares, los cuales serían echados a tierra. Luego se condenan la extravagancia y el exceso, pues algunos eran dueños de casas de invierno como también de verano, adornadas de marfil embutido, mientras que otros de la nación sufrían necesidad. Como decíamos hace rato, no es que haya algo malo en tener dinero, puede uno tenerlo, o propiedades. ¿Cuál es el problema aquí? Que ellos tenían muchos lujos y había mucha necesidad, pero eso a ellos no les importaba. No compartían, era de ellos nada más. Se les llama a las mujeres vacas de Bazán, es decir, eran como las vacas gordas del apacentadero rico de Bazán, al oriente de Jordán. Estas animaban a sus maridos a traer dinero para sus casas extravagantes y para su manera pródiga de vivir. Por medio de oprimir a los pobres. Pródiga da a entender despilfarradora. Entonces, no es malo el dinero, pero las actitudes que tenemos cuando sabemos que hay una necesidad, bueno, Dios habla en contra de aquellos que tienen y pueden ayudar, pero no lo hacen. Simplemente el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La ironía llena la voz del profeta al llamarse a venir a Betel y a Gilgal. La ironía es otro género literario, otra figura literaria, como burlarse de algo, pero para dar una idea correcta. Dice 4:6 al 13, en el pasado Dios les había castigado, no hicieron caso de los castigos, les había enviado hambre y escasez, mire todo lo que les había llegado. La gente ignoraba el mandamiento de Dios, rehusaba volver a Dios. El juicio final fue la destrucción y el cautiverio de los asirios, pero por medio de los asirios. No confundir con los sirios son de Siria y los asirios de Asiria, pero son de las mismas zonas. Debido al pecado de Israel y al juicio venidero, el profeta eleva una palabra de lamentación sobre ellos. La nación será reducida a nada. Versículos 1 al 3 del capítulo 5. ¿Ok? Y fíjense todo lo que iba a suceder por causa de qué? Por causa del pecado. Pero hay palabras de motivación, palabras de aliento. Dice en los versículos 4 al 6, buscadme y viviréis. La gente aborrecía el juicio y al que hablaba lo recto. Robaba al pobre en los negocios y los ricos vivían lujosamente por medio de esta deshonestidad. Es decir, no era riqueza bien habida, sino mala vida. Aunque era un tiempo malo, otra vez Dios les llamó a buscar lo bueno, a volverse de la maldad,
a establecer la justicia en juicio. Podría ser que Dios todavía tuviera piedad del remanente de José, es decir, del pueblo de Israel. José, quien había sido vendido a la esclavitud de Egipto, era símbolo de los pobres y afligidos de Efraín. El primer ay, cuando encontramos ay en la Biblia, hermanos, sin H, da a entender una queja. Ay, ¿verdad? No, si tuviera H, sería ay de haber. Si hay dinero, no hay dinero. No, aquí es ay de una queja. Ay, el primer ay. La gente deseaba el día de Jehová, pero ¿por qué? No sería como pensaba Israel, un día de juicio sobre sus amigos y bendiciones sobre ellos, sino un día de terror y de juicio sobre los impíos. Sería día de muerte, sus solemnidades y ofrecimientos de culto eran una abominación, eran asquerosidad para Dios, eran aborrecidos por Dios. Luego Amós, en una frase majestuosa, hace un resumen de culto que deseaba Dios en el versículo 24. Déjenme leer eso, me parece interesante. Bueno, todo, ¿verdad? Pero esa parte, Amós, capítulo 5, versículo 24. De hecho, si alguien lo tiene, lo puede leer antes que yo. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como un impetuoso arroyo. Muy bien. El 5:20, ¿qué programa los dije? 25, 5:24. 24. Muy bien, gracias, hermano, por leerlo. Todo esto es parte del castigo, fíjese, juicio, dice como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. No sé si les ha tocado, hermanos, alguna vez estar junto a un río después de una lluvia. Las personas que no han estado ahí se imaginan que el río va creciendo gradualmente, pero no es así. Llueve, por ejemplo, entre los cerros y de pronto, después de un rato que llovió, pasa el agua, pero tremenda y con una fuerza bastante grande. En algunas ocasiones a mí me tocó ver eso una o dos veces, pero no era demasiada agua. Sin embargo, sí era para que los que estaban en el río, sálganse y córranle, porque eso es lo que pasa. Hay un hermano aquí en la congregación, hermano Javier Herrera, una vez lo invitó su familia a ir a pasear a un río y estaba todo muy bien, nada más que empezó a llover y ellos no consideraron que de pronto iba a venir un agua muy fuerte de la sierra y casi se los lleva. Afortunadamente el hermano salió en la televisión, el hermano, los rescatistas pudieron ayudarle. No fue tanto el problema, la cuestión era que pudo cruzar, que tenía que cruzar el río, pero no podía por esa cuestión. Así que esto da a entender este pasaje, hermanos, que nos acaba de leer el hermano, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como intempestuoso arroyo, es decir, arrasa, va a tumbar lo que tumbe, porque así es la justicia. Tú hiciste mal, bueno, la justicia dice esto y te va a pasar esto, ¿verdad? Nada de que, pues, dame chance o de que una mordida, como decimos por acá, el cohecho, nada. Parejo va a llegar así el agua o la justicia más bien. Desde los días del desierto ellos habían traído sacrificios a Jehová, mientras que al mismo tiempo traían la imagen de sus dioses que habían fabricado. Y esto no le gusta a Dios. Recuerde que tenemos un Dios celoso, un Dios que no le gusta compartir su gloria con nadie. Y esto me recordó, hace años mi esposa y yo apoyábamos una congregación, no éramos miembros de ahí, pero la apoyamos como 8 meses, y había un señor de nombre Arnulfo que no se bautizó, y otros de esa congregación que ya tenían años decían, mira, el señor Arnulfo ha venido aquí por años, pero de cuenta, viene unos 2, 3 meses y se va, y después de como un año vuelve otra vez, y vuelve a estar con nosotros 2 o 3 meses, y luego se vuelve a ir, y después de un año vuelve, y decían, ellos me platicaban que el señor Arnulfo decía, es que mire, si la iglesia verdadera son los testigos de Jehová, él hacía una suposición, y decía, si Cristo dice que los testigos de Jehová es la iglesia verdadera, en el día del juicio yo voy a decir, pues yo fui, yo iba iba a las reuniones de los testigos de Jehová, pero a la vez él mismo decía,
Pero si los mormones son la verdad, pues cuando Dios diga, me voy a llevar a los mormones, él dice, yo también estuve ahí, yo iba ahí con los mormones. Y si eran los bautistas, o si eran los presbiterianos, o si la iglesia de Cristo es la verdadera, en el día del juicio él decía que él iba a decir, yo también iba a la iglesia de Cristo, como si eso fuera a valerles, pero realmente pues eso no tiene absolutamente nada de valor. Dios no es un Dios de esa forma. Qué bueno que si lo fuera, ¿verdad? Porque así nuestros primos, nuestros amigos, nuestros conocidos, pues igual tendrían esa misma salvación, pero pues no es así. Hay una sola iglesia. Bien, vamos al capítulo 6. El segundo ay, este es pronunciado sobre los disolutos de Samaria que gobernaban a Israel. Traten de leer el capítulo 6 con calma en sus casas. Dios les demanda considerar a otras naciones. ¿Eran mejores o más grandes que Judá e Israel? Versículo 2. No obstante, estos gobernadores impíos de Sión y de Samaria se olvidaban de Dios, quien les había dado su grandeza. Dilataban el día malo, vivían lujosamente, se saciaban de sus placeres. Eso de dilatar el día malo, es decir, por ejemplo, que hacían un mal, pero no nomás ese día, sino que más días andaban, como a veces la gente va que agarra la borrachera por varios días, algo similar de entender. La verdad, pues, en el versículo, segundito, la verdad, me perdí aquí, es la verdad, pues en el versículo siguiente, el profeta declara que irán a cautividad y se acabará la algazara de aquellos banqueteadores. Déjenme ver esa palabra, algazara, nunca la había yo escuchado. Voy a ver si puedo encontrar algazara. Ruido producido por voces alegres y festivas. ¿Cómo se oye una fiesta, hermanos? Bla, 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 todo el mundo está hablando, ¿verdad? A eso se refiere con la algazara. Déjenme ver porque me perdí dónde está esa palabra. Algazara. Muy, muy interesante. Nunca había oído yo ese término. Habla el profeta de la clase de cantares y de música que acompañaban sus orgías de algazara y de banqueteo. Es decir, eran fiestas, pero había obviamente toda clase de pecado. El juicio contra su impiedad es de Jehová. Esto enfatiza el profeta una y otra vez. 5 visiones las explica en los capítulos 7 al 9, 10. Bien, el Señor, capítulo 7, el Señor le demostró al profeta 5 visiones. Él mismo se las interpretaría o se las interpreta. La primera son las langostas. La segunda es la visión de un gran fuego devorador. La tercera visión revela al Señor parado junto a un muro hecho a plomo. Es la tercera. Y que dijimos que eran 3, ¿verdad? El Señor les mostró 5 visiones. Aquí ya he visto 3 nada más. La segunda, la tercera. Y ya no vi la cuarta. Como le digo, a lo mejor falta aquí algunas notas. Segunda, tercera. Y ya no encontré. Así, la cuarta visión. Estoy haciendo un resumen, hermanos, por falta de tiempo. La cuarta visión es el canastillo de fruta de verano. Por medio de esto declara el Señor que ya pasó la siega y que la nación no los toleraría más. Sus canciones se volverían gemidos al ser echados, perdón, de la tierra. Acuérdense que está hablando también de cautividad. El profeta interpreta esta visión de manera que signifique que ya había venido el eclipse final de la nación. Es decir, está hablando, hermanos, proféticamente como algo que ya pasó, pero que apenas iba a pasar. Es como darles a entender, miren, imagínense esto, cómo sucedió,
Bueno, así les va a pasar a ustedes, aunque no haya pasado todavía. Tan deseosos eran sus mercaderes de ganancia y de comercio que aunque no negociaban en luna nueva ni en sábado, estaban ansiosos de que estos pasaran para poder volver a sus negocios corruptos. Es decir, imagínense, hermanos, que usted gana mucho dinero. Bueno, y el domingo usted se lo dedica a Dios, pero el domingo está, no sé, ya, ojalá ya se acabe el domingo, ya quiero que se acabe, porque mañana sigo ganando un dineral. No, eso está mal, ¿verdad? Como que estamos dando a entender, ya que las cosas de Dios, lo religioso, pues se vaya rápido, ¿verdad? Ya like se va, como sea, pero vámonos, hay que seguir ganando dinero. Es como hacer a un lado a Dios mismo. Bien, la temporada de lluvia era un torrente, pero cuando no llovía era un arroyo seco. Fíjese, tenían dos polos. Llovía mucho, pero de pronto había una sequedad tremenda, que morían animales, tal vez personas, cesarían sus fiestas, ya no oirían la palabra de Dios, ahora iban a venir días en los cuales buscarían una palabra de Él, pero no la hallarían. Es decir, habría, hermanos, una necesidad tan grande, un deseo tan grande de las cosas de Dios, pero ya no tendrían la oportunidad. Entonces, una imagen, hermanos, del día del juicio. En el día del juicio habrá gente que quisiera que algo lo bautice. Ya creo, bautíceme, pues ya no va a haber tiempo, ¿verdad? No sabemos cómo va a ser ese momento, pero pues ya será demasiado tarde. Ahora, capítulo 9, 1 al 10, ya no preguntan más Dios al profeta diciendo, ¿qué ves tú? Porque en la quinta visión ve castigo el sistema de adoración falsa y al pueblo sepultado debajo de las ruinas de toda caída. Pero ya no, ya nadie iba a preguntar, ya no pregunta más Dios al profeta, ¿qué ves tú? Es decir, ya se acabó, ahora sí, ya es todo, y la oportunidad se ha terminado. Jehová les tenía como naciones, las tenía como a las naciones paganas alrededor, es decir, así la estaba considerando porque estaban viviendo una vida pagana. No obstante, era el reino pecador el que Jehová había de destruir, no destruiría al pueblo como, no destruiría al pueblo como pueblo. Está, bueno, versículo 8 para poderlo entender. Ya casi acabamos, hermanos, tengan paciencia, pero ya estamos por terminar. 8:8. He aquí, los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y no lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Bueno, aquí creo que está dando a entender que iba a destruirla, pero iba a quedar una parte, lo que llamamos un remanente. Ahora, el 9, del 11 al 15, la promesa de un futuro brillante. Eso es lo más hermoso, hermanos, que Dios hablaba, uno, del pecado en el cual el pueblo estaba inundado de pecado, vivían bajo pecado, su vida era pecado, comían, desayunaban, cenaban, dormían, todo era prácticamente pecado, pero hay una promesa de futuro brillante. Como es característico de los libros de los profetas que profetizaron a Israel y a Judá, este también contiene un rayo de esperanza al finalizarse con una promesa optimista de gloria futura. Estos versículos son como el rayo del sol que se escapa de las nubes oscuras, de la tormenta. El tabernáculo de David se levantaría para que el remanente de Edom, los enemigos acervos de Israel, yo creo que está equivocada esa palabra, acervos, tal vez sea enemigos acérrimos de Israel, y las naciones tengan el nombre de Jehová invocado sobre ellos. Para ver el cumplimiento de esto en Cristo, uno debería leer Lucas 1:68 al 70. Todo esto, hermanos, es muy importante que consideremos que tiene una connotación hacia un futuro. No nada más era para ese tiempo, sino que el cumplimiento está en que iba a venir un redentor en su momento, y ese pues es Cristo nada más. Los versículos finales están llenos de promesas de plenitud espiritual y de bendiciones en Cristo. Note bien, en Cristo, no fuera de Cristo, sino en Cristo, de la restauración del pueblo de Dios
y de la paz, de la seguridad de aquellos cuya ciudadanía estaría en el reino celestial, versículo 13 al 15. Todas estas promesas han sido cumplidas en el reino de Dios bajo Cristo. Esto es muy importante, hermano. Si nosotros no captamos esa parte, haga de cuenta que no estudiamos nada de Amós. Es decir, todo esto tiene una imagen hacia el futuro, que el hombre peca tanto del Antiguo Testamento como los que vivimos en la actualidad, pero Cristo tiene una oportunidad para todos en el futuro. Todas estas promesas han sido cumplidas en el reino de Dios bajo Cristo. Recuerden, el reino de Dios, estamos hablando de la iglesia. Gracias, hermanos, por su valioso tiempo. Espero que hayamos aprendido bastante esta lección. Yo sé que íbamos corriendo, ¿verdad? Pero lo ideal es ustedes mismos en sus notas, ¿verdad? Seguramente han hecho algunos apuntes. Si no lo han hecho todavía, bueno, les animo a que busquen un ratito, ¿verdad? Tal vez ya ahorita no, ¿verdad? Pero tal vez mañana, subrayar y de alguna manera encerrar todo lo que hemos aprendido o hemos leído, ¿verdad? Porque esto es de leer, hay mucho que leer, pero de alguna manera ya tiene un resumen. Amós se trata de esto, el hombre pecando, pero Dios dándole una oportunidad, y está en el tiempo del rey, se me fue el nombre, del rey Usías, cómo era la situación, todos vivían bajo pecado. Básicamente era lo mismo, hermanos, que pasó en el tiempo de Isaías, de Jeremías, aunque las situaciones tenían alguna variación, todo apuntaba a que un día iba a venir alguien para redimir al mundo, y ese es Cristo. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que quieran añadir? Dijo uno, si tienen alguna duda, aquí hacemos más grande su duda. ¿Alguna cuestión que quieran añadir? Bueno, si no hay más, perdón, hermano, no escuché, perdón. Esa frase me gustó. ¿Cuál? ¿La de que ampliamos la duda? Ok. Que si alguien tiene duda, nosotros la hacemos más grande. Hay un hermano aquí en la congregación, se llama Heriberto Valdés. El hermano está enfermito de los nervios, pues fue uno de los primeros miembros de la congregación. Y cuando doy una clase, digo, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, tengo rato que no lo hago, pero antes lo hacía. Yo decía, ¿alguien tiene alguna pregunta? Decía, las fáciles yo se las voy a contestar. Las difíciles se las vamos a dejar a Heriberto. Pero bueno, estamos para aprender, hermanos, todos estamos aprendiendo. Es Quiero correcto. agradecerles y pues valoro el tiempo porque yo sé que dejan algunas cosas para poder estar en cada una de las clases. Si no hay más, hermanos, vamos a concluir con una oración. ¿Alguno de los hermanos varones gusta dirigirnos en palabra de oración? Yo, hermano. Amén. Adelante, hermano Chairis. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, agradecemos, Padre, que en esta noche estamos con bien, Padre, que cada uno de nosotros estamos en nuestro hogar, Padre. Te pedimos que nos ayudes a descansar en esta noche, Padre. Gracias porque tuvimos el estudio, Padre, que cada día vayamos aprendiendo más y más sobre ti. Y, Señor, para cuando alguien pregunte, Señor, tengamos respuestas, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestro hermano Garza, Señor, que tú le sigas bendiciendo, Señor, sobre todo también en conocimiento, Señor, también en su salud, Señor, y que cada uno de los que estamos estudiando, Padre, en esta plataforma también seas con nosotros, Señor. Sea con nuestros hermanos en todas partes donde se encuentren, y te pedimos todo esto, Padre, no porque seamos buenos, sino solamente, Padre, por tu Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano, hermanas, hermanos, muchas gracias. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.